poder de esa manera vincular todo aquello que ustedes ya tienen conocimiento por haber estudiado, obviamente, la materia, en la materia específica propiamente. Ahora voy a señalarles en qué consiste, digamos, la normativa que está íncita dentro de lo que es el Código Civil y Comercial. ¿Se ve la presentación, chicos? ¿Pueden ver? Sí, profe, se ve. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, una de las críticas que se hace a la reforma del Código Civil y Comercial es la de meter digamos, dentro del concepto de contabilidad en realidad al tomar, digamos, a la teneduría de libros como contabilidad, cuando en realidad la teneduría de libros sería algo así como una parte integrante de lo que es la contabilidad como un concepto mucho más, o como si se quiere, una ciencia, hablo de ciencias económicas, o una técnica, esta técnica contable. Después algún día vamos a discutir si es técnica o es ciencia, pero nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Tá? Los que dicen que es ciencia dicen, bueno, hay principios contables universalmente aceptados, por lo tanto, si hay principios, es ciencia. Pero bueno, ¿qué sería la teneduría? ¿Qué sería la teneduría de libros? Y bueno, es justamente esa actividad que llevan adelante los contables, que es la de producir las registraciones en los libros, de los libros de contabilidad. Vamos a ver que hay libros que son obligatorios, indispensables, y otros no lo son tanto, ¿está? Que no lo son tanto en sentido de que no hay una obligatoriedad legal, pero sí por allí la obligación surge de la necesidad de un empresario, ¿está? de una empresa, un empresario, o alguien que lleva una actividad económica organizada, surge de la necesidad de llevar otros libros más allá de los libros obligatorios o indispensables. Entonces, ese proceso de registración dentro del cual obviamente se vuelcan todos los hechos económicos de conformidad a lo que establecen las normas legales. Pero dentro de las normas legales existen las normas legales o jurídicas propiamente dichas, como leyes... Profe, disculpe la interrupción. Está en la primer filmina, no sé si tiene que seguir pasando, todavía no. Sí, si quedó en la primera, bueno, gracias por avisarme, porque sí, estábamos en una segunda. Pasa como la vez pasada. Ahí. Sí, ahí se ve, profe. Ahí está, bueno. Como les venía diciendo que habría que hacer una distinción, esto es ya sale el código y aparecen las críticas, ¿no? O sea, no confundir la teneduría de libros con toda la contabilidad, como les decía, porque la contabilidad, podríamos decir que se vale de la teneduría de libros, pero la contabilidad es mucho más extensa, un concepto mucho más amplio, como nosotros podemos ver ahí. Yo recién les estaba refiriendo que la teneduría de libros es justamente esa actividad llevada adelante por los contables, de la registración de los distintos hechos económicos, pero que la contabilidad es un concepto mucho más amplio, que comprende a la teneduría de libros, pero que a su vez excede a la teneduría de libros, puesto que hay otros, digamos, instrumentos que comprenden a la contabilidad que sirven para dar mayor información, porque justamente una de las finalidades de la contabilidad es la de brindar información. Eso ustedes lo saben bien.
Vamos a pasar a la siguiente, respecto de las funciones, ¿tá? de la contabilidad, principales funciones. ¿Se ve ahí, no es cierto? Principales funciones. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, gracias. Y ya creo que le agarré la vuelta. Tengo que salir de la presentación grande y bueno. En líneas generales, más allá de lo que dice allí la presentación, yo quiero que ustedes movilicen esos conocimientos que ustedes tienen en la cabeza y, por ejemplo, a ver, ¿qué aporte pueden dar ustedes a la clase en relación a la contabilidad? ¿Para qué sirve la contabilidad? ¿Tá? Como medio de información. ¿Qué es lo que ustedes conocen y pueden aportar a la clase? ¿Para qué está la contabilidad? Para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones, perfecto, para la toma de decisiones. Pero esa toma de decisiones ¿es siempre interna a la empresa o puede haber una toma de decisión externa también? ¿Hay algunos organismos que pueden decidir algo externos que puedan decidir en base a la contabilidad de una empresa, por ejemplo, o de un empresario? Sí, ¿Qué les profe, parece? Sí. puede Por ser los ejemplo, bancos o inversores, los proveedores. perfecto. Bancos, inversores, proveedores, muy bien, muy bien. Pueden, allí ya, digamos, fíjense, no van específicamente a ver, digamos, los libros indispensables. Porque, por ejemplo, para que un banco decida, tomando lo que recién decía Tatiana, para que un banco decida otorgar o no otorgar un préstamo a una empresa que viene a solicitar, o dar financiamiento, por ejemplo, un proveedor a una determinada empresa, difícilmente vaya a pedir el libro diario, el libro mayor, sino que va a ir a pedir lo que se denomina el conjunto de otros libros, que son los que se denominan los estados contables de la empresa, que es mucho y que comprende a la contabilidad. Allí está justamente esto que yo les decía recién. Está la contabilidad como tal no se circunscribe a la teneduría de libros, sino que excede. Entonces, por ejemplo, estado de resultados, hay una serie que ustedes con toda seguridad conocen mucho mejor que yo, pero lo que quiero movilizar acá es lo siguiente. Y cuando nosotros vemos estas funciones de la contabilidad, vemos que se están dando una serie de factores, ¿tá? Que tienden, como ustedes bien dijeron, para la toma de decisiones, tanto para la empresa como para, pero que están de alguna manera encorsetados dentro del cumplimiento de ciertas normativas. Y estas normativas, vamos a decir, que son de dos tipos o de dos naturalezas. Una es normas jurídicas propiamente dichas, como ser las que vamos a ver en la clase de hoy. Las normas jurídicas propiamente dichas que derivan de los artículos 320 a 331 del Código Civil y Comercial. Normas jurídicas. Estas son, nosotros vamos a ver normas jurídicas propiamente dichas. Pero que existen también otras normas jurídicas, ¿tá? Normas jurídicas, que ya no podríamos decir de las propiamente dichas, sino vamos a denominar las normas profesionales. ¿Cuáles serían ustedes las normas profesionales que están vinculadas a la ciencia contable? Ustedes las estudian mucho, ¿no? A ver, de los 47 que somos. Las RT puede ser. ¿Cómo? Las ¿Qué me resoluciones dijiste? técnicas. ¿Las RT? Sí, perfecto. Perfecto. Las RT. ¿Está? Las resoluciones técnicas. Las resoluciones técnicas son normas profesionales. ¿Y quiénes dictan? ¿Quién dicta las RT? Si ustedes tienen a mano por ahí una RT, fíjense quién dictó la RT. La FACSE, profe, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Perfecto, muy bien, muy bien. Exactamente, la Federación Argentina de
ciencias económicas, ¿no? O sea que la federación nuclea a todos los consejos profesionales de ciencias económicas de todas las provincias. Es una federación. Entonces, siempre que haya que hacer alguna, haya que dictar alguna norma contable, alguna norma profesional, la va a dictar, como ustedes bien dijeron, va a tener que dictar la federación. Está la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Y las va a dictar, obviamente, porque tiene poder para dictar, y tiene poder para dictar porque podríamos decir que ese poder de alguna manera le fue delegado por el poder legislativo. O sea que es un poder paralegislativo, acompaña al poder legislativo, pero lo hace en forma delegada, porque, digamos, el Congreso de la Nación delegó la facultad de poder dictar estas normas profesionales a un organismo que nuclea a todos los consejos profesionales de ciencias económicas que rigen o que existen en todas las provincias. Existe un mecanismo, realmente un mecanismo muy interesante para la propuesta de las normas técnicas que son recibidas dentro del organismo, discutidas y obviamente luego consensuadas, que tiene un mecanismo muy, muy específico, que ustedes lo van a ver luego en otras materias, ¿está? Pero que en este momento de la clase quiero que ustedes se queden con lo siguiente, que nosotros vamos a ver las normas jurídicas propiamente dichas, normas de fondo, no normas profesionales, que regulan o que establecen la obligatoriedad de llevar contabilidad. Vamos a ver cuándo establece la obligatoriedad de llevar contabilidad, que algunos dicen, bueno, sería una obligación, sino una carga, y otros dicen no es una carga, sino que es un deber, y obviamente que cuando nosotros nos ponemos a discutir de estas cuestiones, en realidad son cuestiones que tienden a, de alguna manera, afinar los conceptos, porque, bueno, aquí la normativa que arranca en el artículo 320 del Código, yo ya les digo, bájense el Código Civil y Comercial comentado que está allí en Infoleg, o en el Infojus, perdón, Infojus me parece que es, Infojus, no Infoleg. Bájense los tomos de allí, lean los comentarios de los artículos 320 a 331 y es más que suficiente el contenido de eso, más, además de lo que está cargado, digamos, en el aula virtual, ¿no? Pero los comentarios de los autores de este código comentado, la realidad es que están muy precisos y acertados como para un alumno de Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, sigo. Profe, una consulta. Sí. ¿Las normas jurídicas de qué artículo derivaba? Las normas jurídicas son las que surgen del Código Civil y Comercial. ¿Está? ¿Qué artículo? Sí, el artículo. A partir del artículo 320 al artículo 331. Y el Código Civil y Comercial dictado por el Congreso de la Nación. Aparte de estas normas jurídicas, después existen otras normas jurídicas, hoy la que nosotros vamos a ver, van a ser las que surgen del Código Civil y Comercial. Pero hay otras normas jurídicas, propiamente dichas, que surgen de otros ordenamientos, y que están vinculadas a la contabilidad. Por ejemplo, la Ley de Sociedades tiene todo un capítulo sobre contabilidad. ¿Tá? La ley de sociedades se llama Ley General de Sociedades. ¿Tá? Tiene todo un capítulo de normas jurídicas sobre normas contables. ¿Tá? Después está toda las normas jurídicas también, aparte del Código Civil, aparte de la Ley General de Sociedades, están normas jurídicas vinculadas a los aspectos tributarios. ¿Está? Las normas tributarias que regulan también, entonces,
o que dictan también normas de carácter contable, ¿está? Normas contables. Que son, vuelvo a repetir, de fondo. Las profesionales, como bien dijeron, son dictadas por la federación. Bien. Vamos a... Creo sí. que quedó la Firmina, la diapositiva trancada porque está en principales funciones de la contabilidad. No, todavía no, ahí estamos en principales funciones de la contabilidad, estamos ahí. Vamos a arrancar, sí, quedamos ahí analizando esto, está las principales funciones que ustedes ya dijeron la principal función, que incluso no estaba listada ahí, establecer cantidad de bienes, está. Lo que pasa es que yo cuando comencé a hacer la exposición, ya les dije que me iba a detener a hacer como si fuera una nota al pie de página respecto de las distintas normas que van a regular. ¿Por qué? Porque íbamos a pasar a las obligaciones de llevar contabilidad. Están reguladas entre los artículos, a partir del artículo 320 del Código. El artículo 320, yo voy a ir haciendo, no quise copiar allí porque el artículo era bastante extenso. Si ustedes tienen a mano el texto del artículo 320, estaría muy bueno, como para poder ir desgranando este artículo a lo largo más de las diapositivas que en realidad son algo que impacta obligaciones y de llevar contabilidad libre e indispensable, la de conservar los registros y documentación respaldatoria y exhibir en juicios los libros contables. O sea, esas son, digamos, las obligaciones genéricas que surgen de todo este plexo normativo que nosotros vamos a comenzar a desandar, ¿no es cierto? O sea, lo que arranca en artículo 320 termina en 331 con estos los temas, si se quiere, una especie de guía temática, esta diapositiva, guía temática de lo que nosotros vamos a ver. Esto es, quienes están obligados a llevar la contabilidad, de ahí después vamos a ir distinguiendo a aquellos sujetos que en realidad no están obligados, pero lo pueden hacer en forma voluntaria, por ejemplo. La obligación de conservar los registros del tiempo, cuáles son los libros indispensables, y la documentación respaldatoria, que como ustedes saben, cada asiento debe estar respaldado por pertinente documentación, y la exhibición en juicio de los libros contables. Estos son los temas, digamos, que trata el código en sus distintos articulados. ¿Está? Bueno, allí de la norma del artículo 320 surgiría que están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas. Veíamos la clase pasada el listado del artículo 148. Está las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, fundaciones, confesiones, iglesias y confesiones, comunidades o entidades religiosas, mutuales, cooperativas. Bueno, sigue la lista, sigue, no quiero detenerme, es nada más ni nada menos, están listados las personas jurídicas privadas, privadas que nosotros habíamos tratado la clase pasada. ¿Qué vamos a decir respecto de estas personas jurídicas privadas? Bueno, o de este artículo en general. El nuevo Código Civil y Comercial se aparta de otorgar o de obligar a llevar contabilidad al comerciante, porque la figura del comerciante propiamente dicha es como que fue dejada de lado, ¿no? No es que la actividad de comerciar haya desaparecido, ¿no? O sea, lo que pasa es que no gira el derecho comercial en torno al comerciante y en torno al acto de comercio, porque se hacía una distinción entre las personas que llevaban adelante una actividad
comercial porque llevaban a cabo actos de comercio. Entonces uno decía, bueno, a ver, ¿cuál es el acto de comercio por naturaleza? Y bueno, comprar para revender. Eso no desapareció. Lo que pasa es que la normativa del Código Civil y Comercial se aparta del Código de Comercio, artículo 1 y artículo 8. Artículo 1 definía al comerciante y artículo 8 definía cuáles eran los actos de comercio que definían al comerciante. O sea, si compraba para revender, por ejemplo, entonces era un acto de comercio y por lo tanto era comerciante. Hoy no. Y debe llevar contabilidad. Hoy no. No, digamos, aparte era algo complejo, porque si no estaba en ese artículo 8, no sabíamos ya si se llevaba adelante esa actividad, era o no era comerciante, se llamaba unos líos tremendos. Hoy hay una norma, si se quiere, de carácter mucho más abierta, que no está vinculado a la figura del comerciante y no está vinculado tampoco a actividad lucrativa alguna. ¿Está? Si ustedes miran esa primera, en esa primera lista que dice personas jurídicas privadas, todas las personas jurídicas que están allí deben llevar contabilidad. ¿Y hay alguna que no tiene ánimo de lucro allí? A ver, ¿me pueden decir si hay alguna persona jurídica que esté allí que no tiene ánimo de lucro? Las iglesias. Las fundaciones, profe. Muy bien, las fundaciones, las asociaciones, ¿está? ¿Vieron? Entonces, las asociaciones, las fundaciones, las entidades religiosas no tienen ningún fin de lucro. O sea, la obligatoriedad hoy la ley, la obligatoriedad que establece hoy la ley, no está fijada en aras a perseguir el lucro, ¿está? Que era justamente algo que en realidad, cuando se trataba de una persona que hoy llamamos humana, persona física, esa persona física, si llevaba adelante actos de comercio, entonces sí tenía que llevar contabilidad, o si se trataba de una persona jurídica, sociedad comercial. ¿Está? Sociedad comercial. Hoy vemos que, por ejemplo, hay sociedades que pueden tener la forma de una, pero no tiene ánimo de lucro. Una sociedad colectiva, una sociedad, puede ser la sociedad que fuese, pero puede no tener ánimo de lucro. Por eso se llama Ley General de Sociedades. ¿Está? Ley General de Sociedades. O sea, todo lo que... Esto pasó porque hubo también la derogación de la sociedad civil, regulada por el Código Civil. Y entonces hoy que desaparecieron las sociedades civiles, no. Lo que pasa es que las sociedades civiles tienen que adoptar la normativa de la Ley General de Sociedades para formar y para, digamos, llevar adelante su actividad. Bueno, entonces tenemos allí las personas jurídicas privadas. Bueno, allí hay, digamos, algunas apreciaciones que hacer. ¿Por qué se pone a todas las personas jurídicas de carácter privado, ya sin tener en cuenta el ánimo de lucro, ¿no? ¿Saben por qué? Bueno, porque ya la intención que tiene el legislador es de establecer un mayor contralor sobre las personas jurídicas. Y ese mayor contralor de las personas jurídicas se hace a través de distintos mecanismos, pero a su vez también se lleva, digamos, ese contralor estableciéndole la obligatoriedad de llevar contabilidad. O sea que hay una, si se quiere, hay una finalidad política del Estado. Así, bueno, a ver, a mí me interesa controlar la actividad de las personas jurídicas privadas, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, justamente para, ¿cómo le podría decir? En aras de la seguridad jurídica. Yo, Estado, para propender a la seguridad jurídica de las relaciones jurídicas en las cuales intervienen las personas jurídicas de carácter privado, veo que una herramienta útil es la de exigirle llevar contabilidad, ¿está? Llevar contabilidad en forma obligatoria. Por supuesto que el hecho de no llevar contabilidad cuando se está dentro de a los cuales se le exige contabilidad, tiene sus consecuencias, pero no todas las consecuencias disvaliosas que hoy podríamos decir está señalando la doctrina. Por ejemplo, la doctrina dice, lamentablemente,
con la unificación del Código Civil y Comercial, se perdió la gran oportunidad de establecer sanciones como consecuencia de no llevar contabilidad. No hay sanciones como consecuencia de no llevar contabilidad. Y ya vamos a ver, les adelanto un poquitito casi lo que vamos a ver al final de la clase. La única sanción que eventualmente se podría dar es que en caso de haber una controversia judicial, quien no lleva contabilidad en juicio no tiene medios de prueba. Entonces, si litiga contra otro que tiene contabilidad, hay como una presunción de legalidad de todos los asientos de quien está llevando la contabilidad. Y después también está entre quien lleva la contabilidad en forma regular, uniforme, de conformidad a los criterios, ustedes eso sí ven en las famosas RT, esto es una contabilidad regular, contra aquel que lleva la contabilidad pero medio a lo chapucero, permítanme la expresión, digamos, coloquial y poco académica, para que se entienda, alguien que no lleva una contabilidad adecuada, uniforme, resulta ser que la ley lo castiga porque dice, bueno, quien lleva la contabilidad en forma regular contra quien lleva la contabilidad en forma irregular, el juez va a estar a favor de quien. Entonces, pero más allá de esa sanción, si no hay. Entonces, es como que dicen los doctrinarios, leyendo la reforma, dice, se perdió algo que hace muchísimo tiempo, desde la doctrina nosotros estamos propugnando la posibilidad de prever una sanción, ¿tá?, para aquellos que, obligados a llevar contabilidad, no lo hacen. ¿Tá? Bien, en la segunda línea están quienes realicen una actividad económica organizada, ¿está? Y ahí esto lo tenemos que leer inmediatamente con el punto C, que dice titulares de empresa o establecimientos, ¿está? Porque allí hay una distinción entre el empresario, quien organiza los distintos factores de la producción, ¿está? Por ejemplo, organiza el capital, los medios de producción, organiza las personas, está el que tiene el know-how y transmite, este es el sujeto, está, empresario. Que quien lleva una actividad económica organizada, pero no en forma de empresa. Entonces, aquí dentro de este punto B, podríamos decir, como al decir de Fabián Dubois en un documento que está subido ahí a la plataforma del aula como lección 3, los cuasi empresarios, ¿está? Son cuasi empresarios, no tienen una actividad económica organizada, pero sí podríamos decir que no llevan una actividad económica organizada en forma de empresa, ¿está? No tienen, por ejemplo, personal a cargo, ¿está? No tienen factores de producción como ser, por ejemplo, una industria, una maquinaria, un establecimiento, ¿está? O sea, lleva una actividad económica organizada, pero no llega a ser empresa, ¿está? Por ejemplo, podríamos decir que cae dentro de esta conceptualización el antiguo comerciante, el que compra para vender, está lucrando con la diferencia de precio, ¿no? O sea, compra para revender, puede ser, decía el famoso artículo 8 de los actos de comercio, que hoy no tenemos que tener en cuenta, pero que nos tenemos que tener en cuenta en términos de texto legal, pero no desapareció la actividad del comerciante en sí. Lo que desapareció es esa conceptualización legal del comerciante, pero comercial existe, ¿está? Por eso se llama Código Civil y Comercial, porque la actividad comercial existe. Y una de las principales actividades comerciales es la de ¿qué? La de comprar para revender, ya sea en forma directa, o sea, supongamos, compro este libro a 500 pesos y lo vendo a 520 pesos. ¿Está? Entonces yo ahora compro un pedazo de madera y transformo en una mesa, entonces también hay una actividad comercial allí,
yo estoy transformando. Esto era lo que definía el acto de comercio. Pero supongamos que nosotros tenemos una actividad económica organizada, ¿está? Entonces, a mí, en términos de lo que hoy denomina Javier Dubois, es el cuasi empresario, como si fuera un empresario. Ahora, el empresario es el titular de una empresa, ¿está? Tiene digamos, una organización, ¿eh? Tiene una organización y obviamente que como muchas veces el titular de la empresa no necesariamente lleva a cabo actividades propias de una actividad económica, comercial, sino que es titular de la empresa porque organiza los factores de la producción. Bueno, ese organizador de los factores de la producción es un sujeto que está obligado a llevar contabilidad. Y a su vez también está el empresario, pero a su vez también el titular de los establecimientos, ¿está? Industriales, comerciales, los titulares de los establecimientos comerciales o industriales también están obligados a llevar la contabilidad en forma obligatoria en función de lo que establece este artículo 320. Bueno, a ver qué más decir de acá. Bien, ¿alguna pregunta en relación a esto? Porque si no yo ya voy avanzando. ¿Está? En el análisis de este artículo 320, porque en la primera parte entonces tenemos a los que recién mencionábamos en la filmina anterior, y también dice el artículo 320, primer párrafo, segunda parte, dice, cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros y la rubricación de los libros, como se establece en esta misma sección. O sea, es una persona individual, ¿tá? Que aun cuando no se le esté requiriendo la obligatoriedad, ¿está? Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción en el registro público, antes registro público de comercio, ¿está? Ahora solamente registro público a secas, ¿está? Y solicita su habilitación, ¿está? Obviamente para el ejercicio comercial, y pide la rubricación de los libros que ya enseguida nosotros vamos a ver. ¿Quiénes quedan, digamos, como excluidos? Por un lado están los que están admitidos y excluidos. Sin perjuicio, dice allí, de lo establecido en las leyes, quedan excluidas las personas humanas que desarrollan actividades profesionales liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas, ¿está? U organizadas como empresa. ¿Está? Entonces, estos sujetos están, si se quiere, no sé si excluidos es la expresión, por ahí no es tan certera, porque obviamente me parece que es excluido, dice la ley, pero están eximidos, si se quieren, está eximidos, la ley dice excluidos, pero excluidos. Dice, sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta sección las personas humanas que desarrollan, o sea, profesiones liberales. Profesiones liberales. O sea, por ejemplo, cuando ustedes se reciban y sean licenciados en administración, contadores, no van a estar obligados, en principio, no van a estar obligados a llevar contabilidad por las actividades profesionales que ustedes cumplen en sus estudios contables o lo que fuese. No van a estar obligados. O actividades agropecuarias y conexas o ejecutadas, organizadas en forma de empresa. Y después, bueno, la ley aclara que se consideran conexas las actividades dirigidas
a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. Y por último, este párrafo nombra también o excluye, también pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que por su volumen, porque son pequeñas, son, supongamos, un comerciante muy chiquitito, que por su volumen está, y de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. Esto en realidad lo dejó a criterio de cada una de las provincias, ¿no? Regular o no la obligatoriedad de llevar contabilidad. ¿Y por qué exime a los profesionales y demás? ¿Y por qué exime a aquellos que llevan actividades que por su volumen no se sujeta a esa obligación? Y bueno, a estos últimos, básicamente porque llevar contabilidad es muy caro, ¿tá? O sea, pagar al contador mensualmente, tener un costo, y muchas veces pagar al contador es casi más caro, le sale más caro de por ahí de las ganancias que obtiene la misma actividad comercial. Entonces, en ese caso, la ley creo que hace una buena mirada de la realidad y exime. Bueno. El artículo 321, quiero que ustedes presten atención a esto, porque esto es algo que ustedes, digamos, está vinculado a los principios contables universalmente aceptados. Ya no sabemos si es universalmente aceptado, o generalmente aceptado, o por la mayoría aceptado, porque una vez me metí ahí en la Facultad de Ciencias Económicas en una conferencia donde justamente estaban discutiendo, a propósito de lo que les decía en la primera parte de la clase, estaban, no sé si discutiendo, pero sí haciendo una presentación respecto de las ciencias económicas y demás, y de la ciencia contable, y de la ciencia, si es ciencia contable o es técnica contable y demás, como les comentaba al principio. Y como les decía, bueno, pero si algo que define a la ciencia es que la ciencia tiene principios, y bueno, y ahí uno decía, bueno, pero los principios contables no son universales, porque si no tendría que ser aceptadas estas reglas, las reglas, me refiero a las reglas técnicas, profesionales, tendrían que ser universalmente aceptadas, y en realidad no son universalmente aceptadas, y allí ustedes pueden hacer algún aporte, pero sí podemos decir que generalmente aceptadas. Y allí dijeron en esa conferencia algo muy cierto, o sea, que las resoluciones técnicas que definen el modo de llevar la contabilidad, en forma, si se quiere, en una forma mucho más detallada que la norma genérica del artículo 321. Esa norma genérica del artículo 321 es la que está puesta aquí, digamos, en una forma muy gráfica. Está sobre los modos de llevar la contabilidad. Yo voy a hacer una lectura del texto y ustedes vayan mirando el gráfico, ¿no? Para que les sea un poco más, y ahí le termino el comentario que les venía haciendo. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. Fíjense ustedes. Allí a nosotros nos habla de que la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme. Ahora yo les pregunto, ¿por qué exigirá
¿por qué exigirá la ley que deba ser llevada a la contabilidad sobre una base uniforme? ¿Qué opinan ustedes, contables? ¿A qué se estaría refiriendo? ¿A qué se estaría refiriendo la ley cuando habla o cuando exige que sea llevada sobre una base uniforme de la que resulte el cuadro verídico de las actividades? ¿A qué refiere esto? A ver, Octavio. Anímense, chicos, ustedes prendan el micrófono y interactuemos un poco. Hay 48, 47 en el aula, restando el profesor. Profe, puede ser, por ejemplo, cuando eligen llevar un determinado modelo contable, tienen que seguir, digamos, con el mismo modelo y no cambiarlo. Bueno, ¿y cuál sería el beneficio de eso? ¿Hay un beneficio que se lleva en forma uniforme a la contabilidad? De fácil análisis. De fácil análisis, sí señor, de fácil análisis. Perfecto. De fácil análisis. Y la contabilidad debe ser uniforme para que sea leído por todos. Y para que sea comprendido por todos. Miren, vuelvo a mi relato original, ¿no? Metido yo en medio de esa conferencia. Entonces, en medio de esa conferencia decía que las normas profesionales dictadas por los consejos profesionales de ciencias económicas, si bien por allí podemos decir que no responden a principios generalmente o universalmente aceptados y demás, sí, podemos decir generalmente aceptados, pero ¿desde dónde? Bueno, y desde los grandes centros comerciales, de los grandes centros urbanos y comerciales, porque lo que yo saqué en limpio allí fue que estas reglas técnicas que uniforman la contabilidad para que sean fácilmente comprensibles, pero para que sean fácilmente comprensibles para todos, no solamente en la República Argentina, sino que a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo, mejor. Ahora, puede ser que la contabilidad asiática no, responda a distintos principios y demás, pero lo que sí me quedó en claro es que los Estados Unidos de Norteamérica son señeros. No es que le vamos a copiar totalmente la contabilidad o las reglas contables de los Estados Unidos, pero sí, los Estados Unidos son señeros. Señero quiere decir que señalan el camino de por dónde deben ir las normas profesionales, las normas jurídicas en principio, y las normas profesionales específicamente luego, ¿no? ¿Tá? Como una regulación individual de lo que es la contabilidad. ¿Y por qué? Porque ya esta comprensión ya tiene que hacerse más general y universal. ¿Por qué? Y bueno, como consecuencia de la globalización. Entonces, la globalización a nosotros nos llevó que hoy, por ejemplo, nosotros podemos tener un negocio en línea, un negocio digital, o sea que nosotros podemos ser empresarios de un negocio digital que puede ser, digamos, un B2B, empresa a empresa, está el business, está, o business to customer, o sea, que nosotros somos empresa al consumidor y vendemos, por ejemplo, un producto digital. Supongamos, yo me contacto con un músico, qué sé yo, que esté en Francia, por ejemplo, un músico francés que sube su música a una plataforma china, ¿está? Y vendo sobre una pasarela de pago norteamericana, ¿está? Y recibo Bitcoin, por ejemplo, para las transacciones. Entonces, imagínense ustedes, si yo estoy llevando contabilidad, todos los que han interactuado en ese negocio,
debemos de poder entender los asientos contables. Entonces, supongamos que a mí me va exitosamente bien, y es un éxito, vendo música del francés y de otros más, y es un negocio digital, digamos, negocio digital puro, propiamente dicho, porque yo celebro el contrato y concluyo el contrato directamente y totalmente sobre la red, porque eso es comercio electrónico directo, porque por el otro, el indirecto sería, supongamos, vendo CD o vendo algún otro, ¿tá? Entonces me compran el CD y tengo que utilizar la logística para hacerle llegar a mi cliente a donde esté. O sea, supongamos, cuando yo compro un producto en Mercado Libre, es comercio electrónico, pero ese comercio electrónico es algo que yo en Mercado Libre compre algún producto digital, un libro, lo que fuese, pero si no, yo tengo que recibir acá el paquete, tengo que recibir el paquete en mi casa. Pero esto es a nivel mundial. Entonces, como el comercio electrónico puso en una perspectiva totalmente distinta al comercio, ya veníamos nosotros hablando de la globalización, pero la globalización se patentizó, y creció y sigue creciendo cada vez más, y hoy como consecuencia de la pandemia, la cantidad de negocios de ladrillo que o se fundían o tuvieron que migrar o tuvieron que expandirse al mundo digital. Y obviamente todas estas transacciones y todo necesitan de tener una registración uniforme, porque si supongamos, y sigo con la idea, quiero vender mi empresa a un inversor norteamericano. Si no hay una uniformidad, está casi a nivel mundial de cómo hay que asentarse, cómo deben asentarse, los registros, los hechos contables, los hechos económicos que van a ser objeto de la contabilidad, vamos a estar en un problema, porque esto de que, como decía Octavio recién, de fácilmente comprensible, no lo va a hacer simplemente porque al no ser uniforme ya el otro va a decir, bueno, va a dudar. ¿No? ¿Será que yo no lo entiendo? En cambio, los estados, como consecuencia de la globalización, y le termino la idea para ya no extenderme mucho más en este tema, como consecuencia de la globalización, han decidido uniformar las normas contables en relación a qué? Y bueno, en relación a los grandes centros económicos del mundo, que son señeros, vuelvo a repetir esa expresión, en relación a la forma en que debe llevarse la contabilidad. Y que hace, obviamente, a la seguridad jurídica, el modo de llevar la contabilidad. O sea, sobre una base uniforme de la cual resulte un cuadro verídico de las actividades, de las actividades y de los actos. O sea, fíjense, uniformidad, veracidad, principio, estamos hablando de principios, veracidad. Asientos que deben respaldarse, obviamente, con la documentación respectiva. Ustedes saben perfectamente que cada asiento debe estar respaldado y cada documentación debe archivarse, bueno, en forma metódica, individualizada y demás. Es lo que surge del artículo 321. A ver, ¿qué más? Entonces, que permita la realización de operaciones correspondientes, creo que estamos con todo. ¿Alguna duda en relación a este tema? ¿Algún alumno que tenga alguna duda? ¿Vamos bien? Profe. Sí, te escucho. Tengo una consulta con respecto a las personas que están habilitadas para llevar a cabo los registros contables. Están habilitadas, vos me querés decir respecto de lo que están obligadas a llevar contabilidad. Sí, en un momento usted habló de que habían personas que solicitaban en el registro la habilitación para llevar los registros contables. Sí, eso está en la segunda parte, digamos, del primer párrafo del artículo 320. ¿Está? Ajá. Yo quería saber... En la segunda parte dice, cuando habla de cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros
¿está? O la rubricación de los libros, dice cómo se establece en esta misma sección. ¿Está? Entonces, es como que acá nosotros podemos decir que estos son los que tienen, vamos a ponerle un título, contabilidad voluntaria. ¿Está? La primera parte obligatoria. En esta segunda parte del primer párrafo, la contabilidad voluntaria. Yo voluntariamente voy al registro, me inscribo, está hay una matrícula, digamos, para el ejercicio del comercio, y a su vez también llevo los libros contables para su rúbrica. A partir de ese momento, obviamente, yo he asumido la obligación de llevar, pero lo he hecho en forma voluntaria. ¿Está? En forma voluntaria he ido al registro y me he sometido al cumplimiento, obviamente, de todas estas normativas que nosotros estamos refiriendo, más claramente a las normas profesionales. ¿Y hay algún requisito que haya que cumplir para poder voluntariamente solicitar esa habilitación? Son los requisitos que te van a pedir en el registro público. Son los requisitos que te van a pedir en el registro público. Está la constitución de un domicilio, y que vayas y que lleves los libros de conformidad a las normas legales. Ya vamos a ver, los libros tienen que estar foliados, está firmados, etcétera, todos los recaudos. ¿Está? Bueno, Eso es un trámite administrativo que está arreglado por el registro público. ¿Está? El registro público establece todas las... Y que ahora se desdobló el registro público, porque antes en el registro público también, digamos, la habilitación administrativa de las personas jurídicas o de las sociedades se hacía comerciales, se hacía allí. En cambio ahora esa actividad migró a la Dirección de Personas Jurídicas, a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. ¿No? Bien, seguimos con lo que establecen las normas, y vamos específicamente ahora al artículo 322. Dice registros o libros indispensables. Reza la norma, el diario, inventario, balance, que ustedes saben perfectamente de estos temas. Lo importante es aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exigen la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar. Y los que en forma especial imponen este código u otras leyes. Bueno, la doctrina, digamos, se expide por cierta crítica. Por ejemplo, consideran que se tendría que haber establecido que el libro mayor es un libro indispensable, dada la importancia que tiene la mayorización, digamos, de las cuentas. Pero lo que quiero resaltar es esto que dice en el inciso D. Los que en forma especial imponen este código u otras leyes. Esto quiere decir que los registros indispensables no son solamente diario, inventario, balance, y aquellos o subdiarios, como dice ahí entre paréntesis, que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad, sino que incluyen también dentro del concepto de libros indispensables o registros indispensables otros que surgen de leyes, por ejemplo, que surgen de leyes especiales. Vamos a dar un ejemplo de otros libros que sí son obligatorios o indispensables o registros indispensables. Por ejemplo, el registro de acciones en la sociedad de anónimos. El registro de acciones es un libro indispensable, es un libro obligatorio. No puede existir una persona jurídica, sociedad anónima, que no lleve el libro de registro de acciones. El registro de acciones es un libro indispensable.
¿tá? Un libro contable, que hace la contabilidad. El registro de las asambleas, también de las sociedades. Por ejemplo, uno que surja del código. Bueno, el libro de corretaje que se les exige a los corredores, ¿está? A los corredores, por ejemplo, corredores en general, ¿está? O corredores inmobiliarios en particular. ¿Está? Acá en la provincia de Misiones, a más de la ley de corretaje nacional y de lo que está establecido en las normas de fondo de Código Civil y Comercial, tiene una norma provincial que regula el corretaje inmobiliario en forma específica. ¿Tá? O sea, los corredores, el corredor es un intermediario entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. Entonces, supongamos, en el caso del corredor inmobiliario, es el que acerca al que ofrece bienes y al que demanda bienes. Ese es el corretaje. Él no es parte en el contrato, por ejemplo, una inmobiliaria. El inmobiliario acerca solamente a las partes. Bueno, ese inmobiliario está obligado a llevar también ciertos libros que son obligatorios en relación a la actividad que lleva adelante. ¿Está? Bueno, o sea, no está circunscrito solamente a estos, sino que a los que por leyes especiales se exigen. Bueno, allí, artículo 327, establece lo que el contenido del libro diario. Ahí está transcrito lo que dice la ley, ¿no? Debe registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tiene efectos sobre el patrimonio. Eso no me quiero detener mucho, porque ustedes sobre el contenido del libro diario saben mucho, con todas, y saben hacer asientos y demás, por lo tanto no me quiero detener en estos temas. El inventario, que puede ser definido como el recuento de los bienes activos y pasivos que forman parte del patrimonio, persona jurídica, organización o comerciante, con su pertinente evaluación. También surge de la ley. Y balance es un estado de la contabilidad que resume en un momento dado los saldos de las diferentes cuentas de la empresa determinados con el auxilio del inventario. Bueno, no quiero pasar por alto las distintas, que no está vinculado a los libros, pero que estamos pasando como muy abuelo de pájaro. No me dio tiempo a hacer la transparencia, la diapositiva respectiva. Y es la de las provisiones en la forma en la cual se vuelcan o se asientan, ¿está? En los libros, las distintas cuentas que vamos contabilizando, ¿no? Se prohíbe alterar el orden de los asientos, que deben ser hechos. Alterar el orden tiene que ser un orden cronológico. Se prohíbe dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos. Se prohíbe obviamente interlinear, raspar, enmendar o tachar. Todas las equivocaciones o omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error. Esto es lo que ustedes conocen como el famoso contraasiento. Está prohibido también mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura. Esa encuadernación o foliatura la hace el registro público. Cuando cualquiera de las personas obligadas tiene que habilitar su libro, tiene que llevar al registro público. Ahí en el registro público se pone la foliatura. La foliatura es ponerle el número a cada una de las hojas. Eso es foliar. ¿Está? Bueno, y cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones. Esto, chicos, no le es desconocido a ustedes. Está en el artículo 324 como una exigencia que nace de las normas jurídicas de fondo. Esto es norma jurídica de fondo.
quiero movilizar esos conocimientos que ustedes seguro tienen, no quiero que se compliquen el estudio de esta parte de la materia, creo que directamente deben ir a lo que ya ustedes saben y completar lo que ustedes ya saben con el backstage. Decir, bueno, no, había sido que la obligatoriedad de no raspar, la obligatoriedad de no alterar un asiento, de hacer el contrasiento y demás, surge de una norma jurídica de fondo que nace, ¿de dónde? Del Código Civil y Comercial. Bueno. En el artículo 325 refiere a la forma de llevar esos registros. Los libros y registros contables deben ser llevados en la forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. Es otros de los recaudos que tienen que ver con la contabilidad uniforme, etcétera, etcétera. También deben llevarse en idioma y moneda nacional. O sea, yo no puedo, porque soy titular de un supermercado chino, llevo chino, por ejemplo, los libros los libros indispensables o los libros. No puedo llevar la contabilidad en chino, o poner en dólares o en yuan o lo que fuese. Yuan es la moneda china, ¿no? No puedo llevar moneda china, por ejemplo, no. Entonces, deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados. Los libros y registros del artículo 322 deben permanecer en el domicilio de su titular. En el domicilio del titular. Esto, si se quieren machetear, machetense, acuérdense que cuando nosotros habíamos visto la clase pasada, en el domicilio de las personas jurídicas, que estábamos entre 152 y 153, simplemente voy a traer 153. Las notificaciones se tienen por válidas, vinculantes para las personas jurídicas, las sedes suscritas, o sea, domicilio 152, 153, domicilio de las personas jurídicas. Entonces, no solamente el domicilio de los sujetos que denuncian el registro público, sino también, o personas humanas, como todos aquellos que lleven una actividad económica organizada o quienes quieren hacerlo voluntariamente, allí debe permanecer la contabilidad. Bueno. Bueno, a ver. Deben permanecer en el domicilio, y ahora vamos a hablar vamos a hacer comentario del artículo 128, respecto de la conservación de estos libros. Excepto que leyes especiales establezcan plazos superiores, deben conservarse por 10 años. Los libros, contándose el plazo desde el último asiento. Los demás registros desde la fecha de la última anotación practicada sobre los mismos. Los instrumentos respaldatorios desde su fecha. Los herederos deben conservar los libros del causante y, en su caso, exhibirlos en forma prevista en el artículo 331 hasta que se cumplan los plazos indicados anteriormente. O sea, el plazo genérico es de la conservación de los libros es de 10 años. Es tanto para todos aquellos que están obligados por la ley, o quienes voluntariamente han accedido a llevar contabilidad, o a quienes voluntariamente lo han accedido, como les digo, y allí también hace extensiva la obligatoriedad de la preservación, y esto es muy importante, de la preservación de los libros de comercio, o de la contabilidad, para no decir libro de comercio, ya no se dice más así, no debe decirse, de la contabilidad, de los registros, y libros indispensables, a los herederos, a los herederos. Los herederos de quienes llevaban contabilidad, el empresario, están obligados a preservar los libros del causante es la persona fallecida, y exhibirlos en la forma que dispone el artículo 331. Bueno. Me voy a
Bueno, el artículo 326 que habla de los estados contables, que habla, o se refiere a este artículo, que al cierre del ejercicio, quien lleva contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventarios y balances. ¿Se acuerdan ustedes? Esto tiene que ver entonces con lo que les decía al principio de la clase. Ya no solamente la contabilidad comprende a la registración contable en los libros indispensables, que eso es denominado teneduría de libros, sino que la contabilidad lo excede, le decía yo, y comprende a otros que son los denominados estados contables, ¿está? Individualizados allí. Bueno, esto es lo que les refería recién, que deben ser llevados encuadernados, individualizados en registro correspondiente. Tal individualización consiste en anotar en el primer folio nota fechada y firmada de su destino, número de ejemplar. El registro debe llevar una nómina alfabética de consulta pública de las personas que solicitan la rubricación de libros, ¿tá? Entonces, esto son las formalidades que cumple el registro para la habilitación de un libro obligatorio. Bueno, forma de llevar, que acabamos de ver, está idioma nacional, la conservación de los libros por el plazo de los 10 años, ¿está? Y ahora vamos a la exhibición de los registros. Bueno, excepto los supuestos previstos en las leyes especiales, ninguna autoridad, bajo pretexto alguno, puede hacer pesquisas de oficio para inquirir, si las personas llevan o no registros arreglados a derecho. La prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo 325, o sea, domicilio del titular, aun cuando esté fuera de la competencia territorial del juez. Bueno, vamos a llevar este artículo a un lenguaje más coloquial para que se entienda. Cuando la ley dice, excepto supuestos previstos en leyes especiales, ninguna autoridad puede hacer pesquisa de oficio. ¿Qué es pesquisa de oficio? A ver, supongamos yo me voy al registro público y le pido al titular del registro público la exhibición de los libros de contabilidad. No, ¿por qué? De oficio. No. O, por ejemplo, voy y le pido a un juez X la exhibición para que... no, así no. Y menos que cualquier organismo, ¿está? De oficio, quiere decir que el organismo, sin que le pida a nadie, pida la contabilidad de una... A ver, supongamos, la contabilidad es pedida por la municipalidad de la ciudad de Posadas. No, señor. De oficio no puede pedir, ¿está? No la puede pedir de oficio. De oficio la expresión es esa, sin que haya mediado, por ejemplo, un litigio judicial. Si yo voy y le pido al juez en el medio de un litigio judicial, pero porque yo demandé a la otra persona, entonces ya no está de oficio porque hay un litigio judicial y yo he pedido que sea producida como prueba la contabilidad. Entonces ya salimos del ámbito de la investigación del 331. Salimos del ámbito de la investigación del 331. Y cuando se ofrece como prueba, en el ámbito jurisdiccional, en un juzgado, la prueba sobre la contabilidad debe realizarse en el lugar previsto en el artículo 325. Esto quiere decir que debe hacerse en el domicilio del titular de los libros. No me pueden venir a sacar los libros y supongamos me demandó a mí un proveedor de bienes que tiene su empresa en el Chaco, entonces quiere llevar mi contabilidad al Chaco. No, señor. Si el juicio se inició en el Chaco, porque supongamos yo hice prórroga de competencia. Prórroga de competencia quiere decir que cuando contraté con el proveedor, me avine a que cualquier litigio que haya, esos litigios se van a llevar a cabo en el domicilio del proveedor. Hacer eso. En ese caso, aún en ese caso, cuando haya prórroga de la competencia, van a tener que venir acá al lugar del domicilio del titular
Van a tener que venir, supongamos, yo tengo un establecimiento comercial, al domicilio del establecimiento comercial. No se pueden llevar los registros contables bajo ningún punto de vista. Bueno. Voy a referir ahora, y les voy a pedir que ustedes tomen apuntes en relación a que es un tema muy importante, está muy importante, que es el tema de la eficacia probatoria, eficacia probatoria de la contabilidad, ¿está? Eficacia probatoria de la contabilidad. Voy a leer el artículo 330 y vamos a hacer, para ir terminando la clase, vamos a hacer un análisis somero de este artículo, pero quiero que presten atención porque la realidad es muy importante este artículo. La contabilidad obligada o voluntaria llevada en la forma y con los requisitos prescritos debe ser admitida en juicio como medio de prueba. O sea, la contabilidad que es llevada en forma exigida por la ley debe ser admitida en juicio. Eso es importantísimo. O sea, es un medio de prueba la contabilidad que no puede ser desconocida por los jueces o rechazada su producción. Producción quiere decir que cuando la parte acerca u ofrece como prueba la contabilidad. Sus registros, y acá lo que hay que prestar atención, machetense, prestar atención en la lectura del artículo 330, cómo prueba la contabilidad. Hay digamos, como un juego en lo que respecta a la eficacia probatoria de la contabilidad. Y allí le dice al juez, este artículo le habla al juez, pero indirectamente le habla también a todos aquellos que están obligados a llevar contabilidad. O sea, le habla al juez porque le dice, mire, usted va a tener que evaluar de esta manera, pero a su vez también le habla indirectamente a otros. ¿Por qué? Porque indirectamente le está diciendo, ojo que de existir un conflicto judicial, los jueces atenderán a esta forma que voy a pasar a leer ahora de evaluar la contabilidad como un medio probatorio, a favor o en contra. Entonces, sus registros prueban contra quien la lleva y los sucesores, aunque no estuvieran en forma sin admitirse prueba en contrario. Fíjense, sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma sin admitírsele prueba en contrario. O sea, yo llevo la contabilidad y me pueda salir a favor o en contra. Esto es lo que quiere decir acá. ¿Está? A favor o en contra. Y los sucesores no pueden decir, bueno, sí, no sé, porque ahí eso le llevaba así mi abuelo, yo la realidad que nunca controlé. No, ojo, hace extensiva está la eficacia probatoria no solamente contra el empresario, sino también contra sus sucesores. El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican, sino que, habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado. Esto quiere decir, obviamente estamos hablando de que al ser la contabilidad uniforme, al responder a un principio de universalidad en el sentido de que se tiene en cuenta la totalidad de la contabilidad, o de los registros, si se quiere, de los registros contables, no puedo yo seleccionar aquellos registros que solamente me benefician, sino que me tengo que someter a la evaluación de la totalidad de las registraciones. La contabilidad obligada o voluntaria prueba en favor de quien la lleva, cuando el litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad obligada o voluntaria,
no presenta registros contrarios incorporados a una contabilidad regular. Esto quiere decir, contabilidad regular contra contabilidad irregular, pierde quien tiene contabilidad, lleva contabilidad en forma irregular. Les vuelvo a leer para que se entienda. La contabilidad obligada o voluntaria prueba en favor de quien la lleva, cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad obligada o voluntaria, este no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. ¿Estamos? ¿Se entiende bien? Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria. Entonces, hay un principio de amplitud probatoria. El principio genérico que regla es contabilidad regular contra contabilidad irregular, vamos a estar por quien lleva los libros en forma regular. Pero, obviamente, que por el principio de amplitud probatoria se le permite al juez, por ejemplo, pedir otros medios probatorios. ¿Está? Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan y uno y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, esto quiere decir contabilidad regular contra contabilidad regular. Los dos llevan en forma regular su contabilidad, los dos llevan bien su contabilidad. Dice, el juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presentan. Entonces, fíjense ustedes, uno puede neutralizar la contabilidad del otro cuando yo llevo en forma regular y el otro lleva en forma irregular. Pero se neutralizan mutuamente y no es medio probatorio, ¿está? Cuando ambas partes llevan la contabilidad en forma regular. Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, si la lleva voluntariamente, esta solo sirve, la contabilidad, sirve solo como principio de prueba de acuerdo a las circunstancias del caso. La prueba que resulte de la contabilidad es indivisible, ¿está? Por esto que nosotros recién decíamos, yo no puedo seleccionar parte de la contabilidad que me beneficia y desechar lo que me perjudica. Entonces, todas estas reglas respecto de la eficacia probatoria están establecidas en dos niveles. Uno, para quienes están obligados a llevar contabilidad y la última parte para quienes no están obligadas a llevar contabilidad. Y en todos los casos, esta eficacia probatoria, estamos hablando en términos de un conflicto judicial, en términos de un juicio, en donde estas reglas señalan al juez cuál debe ser, digamos, la actividad de valoración que debe llevar adelante en relación a la prueba que le ha sido presentada en juicio. Bueno, vieron ustedes, este es el artículo 330, ¿está? Artículo 330, que les pido encarecidamente, ustedes presten muchísima atención, porque es algo que ustedes lo tienen que llevar de aquí en más en la sangre, esto, porque la sangre, ¿en qué sentido? Como profesionales, sobre todo aquellos que van a ser contadores, ¿no? Licenciado en Administración de Empresas o licenciado en Economía, por ahí no tanto, pero sí a quienes van a ser contadores, tienen que internalizar, porque internalizar ¿qué cosa? La importancia de llevar la contabilidad en forma regular, porque conflictos jurídicos o judiciales existen muchas veces y que obviamente cuando uno lleva en regular forma, estando obligado su cliente a llevar contabilidad, usted le está haciendo el mejor de los favores en llevarle la contabilidad en forma regular. Por ahí los clientes son muchas veces reacios, dicen, no, mira, no te quiere traer la factura, no te quiere, digamos, documentación respaldatoria en tiempo y forma, como para que se asienten en forma cronológica todos
los hechos que son disparadores, digamos, de una registración contable. Por lo tanto, el trabajo del contador, que hace a su responsabilidad profesional, es de alguna manera, entre paréntesis, o entre comillas, perdón, la de perseguir a su cliente, como para que esa contabilidad sea llevada en debida forma, porque la contabilidad llevada en debida forma hace a un medio probatorio eficaz en un posible conflicto jurídico o judicial que pueda tener su cliente el día de mañana. Bueno, hasta acá llegamos con nuestra clase del día de la fecha. El día jueves hay paro, pero el doctor Visconti recién me manifestó que él no se va a adherir al paro el día jueves, de manera tal que el día jueves ustedes van a tener la clase con el doctor Visconti y ya vamos a comenzar a desarrollar la unidad número 4, la de hechos y actos jurídicos. Y con esta clase vamos a dar por concluida las explicaciones de la unidad número 3. ¿Está? Yo voy a ver el contenido de lo que está subido como lección número 3 y de faltar algunos temas voy a ir subiendo para que ustedes tengan material de estudio. ¿Han podido acceder los alumnos a la